Bienvenidos a la presentación del libro Crónicas del Trabajo de Campo en Comunidades Indígenas de la profesora Luz Helena Ballestas, del Departamento de Diseño Gráfico de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Buenas tardes. Para APUN y su junta directiva, APUN es la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia, y su junta directiva es motivo de enorme orgullo, de mucho placer, haber contribuido con haber apoyado en la edición del libro de la profesora Ballestas y vamos a proceder entonces a este acto, que es un acto muy sencillo de presentación del libro y además también un homenaje a la profesora. En primer punto del orden del día son las palabras de la profesora Alejandra Sánchez Vázquez, presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional, que soy yo. La segunda son las palabras de la profesora Luz Helena Ballestas. Luego, el tercer punto del orden del día es un conversatorio en donde tendremos la presentación del libro a cargo de la profesora Miladis Milagros Álvarez López. Luego tendremos una presentación musical de la Sinfonía Marc y finalmente un cóctel ofrecido por la Caja de Compensación CAFA. Para PUN, pues es muy importante agradecer la colaboración de todas las personas que nos ayudaron para que este evento fuera posible. Primero, a la Facultad de Ciencias, en donde estamos realizando este evento, su auditorio, muy especialmente a nuestra decana, la profesora Marta Raquel Fontanilla, a la Dirección de Bienestar de la sede de Bogotá y a la Caja de Compensación Familiar CAFA. Yo voy a proceder a leer la presentación que hicimos para el libro, que me parece apropiada para esta ocasión. Entonces, la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia, APUN, propicia desde hace algunos años y como respuesta a su imperativo misional, una reflexión sobre el ser y el etos universitario, y muy particularmente en el propio de una universidad pública de carácter nacional como aquella en la que servimos. Desde esta perspectiva, para esta asociación es de gran relevancia contribuir a visibilizar los trabajos académicos realizados por nuestros docentes, que ofrezcan miradas distintas y profundamente sensibles en torno a nuestra diversidad cultural nacional. El trabajo que en este momento apoyamos editorialmente y que se presenta aquí resulta realizado por la profesora Luz Helena Ballestas Rincón de la Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad de Artes, representa precisamente eso, una extraordinaria labor de reconocimiento humilde, abierto, empático, inteligente y no por ello menos académico a las prácticas sociales y al trabajo artesanal de diferentes comunidades indígenas a lo largo de todo el país. Ese nuevo acercamiento que desde la universidad se hace al arte desarrollado por las culturas de la nación tiene además una particular característica, y es que se trata de una mirada femenina a la labor de otras mujeres artesanas desde su propio entorno comunitario, desde su territorio, compartiendo con ellas, reconociéndolas en su dignidad y diversidad, sin dejar de valorar otros aspectos de la comunidad en general. Todos estos elementos son los que permitieron a la Junta Directiva de APUN, la cual yo presido, aceptar con mucha satisfacción y apoyar este proceso de edición, convencidos de que el trabajo de la profesora Ballestas constituye un aporte novedoso y sensible a la memoria de las expresiones culturales dentro de la diversidad nacional, que además revela una praxis distinta en el acercamiento, estudio y reconocimiento de estas expresiones. Bueno, no se adelanten. Lo que pasa es que cuando uno pone un texto, las personas tienen como la idea de adelantarse, pues yo les pediría que no se adelantaran, no sabía que salía allí la ciudad que no pudimos imprimir. Bueno, a la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia, APUN, a los miembros de la Junta Directiva, representada por su presidenta, profesora Alejandra Sánchez, quien ha puesto todo su empeño para publicar este libro,
A todos mi agradecimiento por apoyar a los profesores y sus proyectos, reconociendo su valor y por ende motivándonos a seguir adelante, contribuyendo con la sociedad desde diversas disciplinas. A los pueblos originarios de Colombia, especialmente a las personas que permitieron aproximarme a sus saberes y prácticas sociales que, como reconocimiento, menciono al final del libro. No están todos, pues se trata solo de los que aparecen en las crónicas, porque son muchos más, incluyendo personas que contribuyeron y facilitaron mi labor. En este caso, en la primera etapa, los indígenas que contribuyeron con su información en las ferias de artesanías que más adelante menciono. El sociólogo Ricardo Díaz Mayorga y el historiador Armando Oviedo, entre muchos otros. Gracias a mis colegas que participaron en esta publicación. José Jairo Vargas, diseñador de la coherente, bella y acertada carátula, y además por el concepto gráfico del libro. Y a Felipe Padilla por la diagramación y preprensa. Y por supuesto a la profesora Miladis Álvarez, que siempre nos ha acompañado en estas labores y pues una persona idónea para hacer este tipo de conversatorios. Muchas gracias, maestra Miladis. Siempre contamos contigo. Gracias. A Marta, la secretaria de APUN, siempre atenta a nuestros requerimientos, también muchas gracias. A José Jairo, mi esposo y colega, por el apoyo incondicional y la motivación permanente, por su compañía en el desplazamiento a algunos lugares donde se realizó con discreción, donde él realizó con discreción las tomas fotográficas. Pero especialmente le agradezco por el extraordinario aporte para que se conozcan los resultados de mis investigaciones. A mi hija María Juliana, que participa con sus comentarios atinados sobre mis textos y la corrección de estilo. Lo mismo que a mi hija y colega Aura Mirena, que acompañó parte del proceso y ha sido permanente motivadora, contribuyendo con referentes para mi trabajo. El libro que presentamos con APUN contiene la narración de algunas experiencias en territorios indígenas entre los años 2004 a 2015 y una experiencia en el territorio tucano hace muchos años. Lo antecede el trabajo de campo en las ferias por artesanías de Bogotá desde el año 2003 hasta el 2008, en el que se acopió información sobre la gráfica presente en los objetos y el sentido que porta, mediante instrumentos como protocolos de entrevista, fichas clasificatorias, dibujos y fotografías para mi tesis doctoral. Y más adelante se continuó con la investigación que se materializó en el libro Forma y Sentido en el Diseño Indígena Colombiano, publicado por la Facultad de Artes en el año 2017. Estas crónicas no son el resultado de un trabajo de campo tradicional, donde el rigor de las medidas, las estadísticas y la comprobación de datos es lo usual. No, es la memoria de lo vivido en territorios indígenas con la motivación de estar en su entorno, de aprender de las personas sin llegar con la supremacía ficticia que desconoce al otro como sujeto y lo considera como motivo de estudio, sino procurando con respeto, discreción y prudencia reconocer a las personas y sus manifestaciones de cultura material, que es portante de los valores ancestrales que reflejan la cosmovisión de los pueblos y además es muestra de la creatividad expresada en el diseño que requiere para su concreción la imaginación y la historia personal, dos características esenciales de esta área del saber, junto con la solución de problemas técnicos y la apropiación de la naturaleza y su entorno para crear objetos útiles que podemos considerar como artefactos de comunicación, lo cual demuestra lo mucho que podemos aprender de estas sociedades. La información que se obtuvo en los territorios de algunas comunidades es experiencial y plantea otra manera de acceder al conocimiento, lo que permite verificar lo afirmado tanto por otros como por el propio investigador, lo cual hace posible deconstruir las creencias o certezas para replantear otros modos de ver, hacer, sentir y comunicar. Gracias a todos por venir hoy, pues su presencia me alienta a seguir investigando y me hace sentir su afecto. Gracias. Cuatro, presentación del libro Crónicas del Trabajo de Campo en Comunidades Indígenas a cargo de la profesora Miladis Milagros Álvarez López.
La profesora Miladis es historiadora del arte de la Universidad de La Habana de Cuba en el año 1993 y magíster en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Nacional de Colombia. Su ocupación actual es docente e investigadora. Es profesora asociada en dedicación exclusiva de la Facultad de Diseño Gráfico, de la Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Autora del libro Redefiniciones, Prácticas Artísticas de los 90 en Cuba, y tiene la distinción de investigación meritoria que le otorgó el Consejo de la Facultad de Artes en el acta 11 del 27 de junio del 2019. Sus investigaciones más recientes tienen que ver con la relación entre las artes plásticas, el diseño gráfico y la sociedad en América Latina durante las décadas del 60 y 70 del siglo XX. Estudio de casos. Participación de los artistas plásticos como ilustradores de las revistas sociales y o culturales latinoamericanas durante la década del 20 del siglo anterior. Estudio de casos Cuba, México y Colombia. Las ilustraciones de Coriolano Leudo y el emigrante italiano Rinaldo Scandroglio en la revista Cromos durante la década del 20 del siglo XX en Colombia. En el conversatorio también participará la profesora Lucelena Ballestas, egresada de Diseño Gráfico y Pedagogía del Arte de la Universidad Nacional de Colombia, con doctorado en Imagen, Tecnología y Diseño de la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Realizó el postdoctorado en la División de Estudios de Posgrado en Estudios Mesoamericanos de la Universidad Autónoma de México. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales en España, Italia, Japón, México, Cuba y Ecuador, y ha impartido cursos y conferencias en instituciones como el Museo de Oro de Colombia, el Museo de América en Madrid, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de San Marcos en Lima. Cuenta con publicaciones de artículos y libros, entre los cuales están Forma y Sentido en el diseño indígena colombiano, las representaciones implícitas en las formas esquemáticas prehispánicas, un enfoque gráfico comparativo de la cultura material de México y Colombia, una década del diseño gráfico en la Universidad Nacional de Colombia, AUNGRAF y las maravillosas formas precolombinas. En el año 2021, la Universidad Nacional le otorgó la distinción de investigación meritoria. Es miembro del Grupo de Estudios Precolombinos de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Sociedad Catalana de Estudios Históricos. Bueno, pueden empezar. Buenas tardes, ahora sí. Bueno, yo conozco a la profesora Lucelena Ballestas desde el 2006, cuando llegué a la Escuela de Diseño Gráfico, y ya ella tenía una larga carrera como diseñadora y profesora, experta en el diseño contemporáneo colombiano, inspirado en el diseño prehispánico. Conozco sus múltiples investigaciones en esta temática, las he leído casi todas. Por ello, le agradezco la oportunidad de acompañarla otra vez en la presentación de su más reciente trabajo. Y bueno, tengo unas poquitas preguntas para la maestra Lucelena, para comenzar este conversatorio, y luego pues hay un espacio también de preguntas para ustedes, ¿no? Que no estén contempladas acá. Entonces, la maestra Lucelena hablaba del título de este libro, Crónicas del Trabajo de Campo en Territorios Indígenas. Y yo quería seguir hablando del título del libro. En el siglo XXI, la noción de trabajo de campo se ha ampliado y ha girado hacia una relación más horizontal con el antiguo otro subalterno. Ahora es una relación de aprendizaje la que se experimenta o la que experimenta el investigador, el etnógrafo, el artista, el diseñador en este caso, con respecto a su relación con, en este caso, de la maestra Lucelena, con las comunidades indígenas. Contémosle, maestra Lucelena, al público sobre el título, otra vez, que habla del trabajo de campo. Cuéntenos cómo fue este trabajo de campo específico desarrollado por usted, diferente a la noción de trabajo de campo tradicional que usted misma ha realizado en otras ocasiones. Entonces, ¿qué tiene este libro
de diferente con respecto a esto del trabajo de campo? Sí, como les decía hace un rato, el trabajo de campo que está expresado aquí en este libro no es un trabajo de campo tradicional y fue una decisión que incluso por la época que yo estaba terminando para mi tesis doctoral, todo lo que tenía que investigar sobre indígenas, yo pensé, cayó en mis manos un folleto de una antropóloga de aquí de la Nacional, Astrid Ulloa. Ella trabajó sobre la pintura corporal en Vera y ella llevaba todos sus instrumentos etnográficos y resulta que ella se dio cuenta que ella no llegaba a observar lo de la pintura, a preguntar, sino ellos la observaban a ella. Entonces sacó un folleto que decía de observadores a observados y cambió lo que ella tenía de objeto de estudio, que era esa investigación, aunque pues la hizo de otra manera, y hizo más bien, según la indagación al grupo, necesitaban como una cartilla para enseñarle a los niños esos dibujos. Entonces, ella tiene su libro que se llama Quipará, que es muy bello, editado acá en la universidad, y en la parte de atrás había un bolsillo y ahí metió la cartilla esta que les cuento. Entonces, sí se ha planteado que de pronto estudios como estos no son válidos, pero yo personalmente digo que no es la validez que le da el científico, porque no se trata de investigación científica. Ya lo que hice para mi tesis, lo que hice para el libro Forma y Sentido en el Diseño Indígena Colombiano, ya está con todo el rigor y quedaba esto que era ir a los territorios indígenas, que es un nicho que apareció en la investigación y dijimos, vamos a seguir, pero después de haber trabajado en artesanías con los indígenas, yo dije, no, yo tengo que ir a los territorios, comenzando por los Ingas y Kansá, que ellos decían, bueno, una pareja de hermanos, los hermanos Chicumpie, decían que yo le preguntaba sobre las figuras y me decía, eso se ve con el yagé. Entonces yo dije, pues me toca tomar yagé. Aquí en Bogotá había sitios, pero afortunadamente hubo la oportunidad de una expedición al Putumayo y bueno, ya hice esa práctica. Entonces, no es un trabajo con medidas, no es un trabajo tradicional, pero es un trabajo completamente válido. Ahora que estábamos hablando de esta investigadora mexicana que vive en Diana Albarrán, que trabaja en Nueva Zelanda y ella también se acerca bastante, o sea, su trabajo de investigación es con las bordadoras, tejedoras, bueno, realmente las que hacen los textiles en Chiapas, en México, y coincide con que estuve ahora hace unos pocos días en Milán en las jornadas de textiles precolombinos, donde caben también los textiles actuales. Entonces allí conocí a una francesa que trabaja con los bordados en punto de cruz de indígenas mayas. Y ella a través de los dechados que llamábamos nosotros en el colegio, o sea, ese mostrario que hacíamos de puntadas, ella vio que los estaban quemando o los tenían por ahí y los ha ido recuperando. Y además entrevista a las indígenas y acaba de editar un libro que precisamente lo lanzó en las jornadas. Entonces, pues sí, es una narración. Incluí algo que estuve tentada a sacarla, pero era una narración que me parecía interesante y es cuando yo estaba en la universidad, hubo la oportunidad de viajar al Baupés con mi hermana Maritza, porque un amigo trabajaba, estaba haciendo su rural en Miraflores. Entonces fuimos y también sucedieron varias cosas que ustedes ya como tienen en el libro las va a leer y eso fue en el año 77. Entonces, eso, como ven, eso dice crónicas de tal, no es exactamente una crónica en el sentido estricto de la palabra que sigue una secuencia, que son los años. Es más, para hacer más atractivo el contenido, hay crónicas que
vienen unos años antes, después, en el 11, en el 2006, así. Entonces, bueno. Entonces, son experiencias de aprendizaje por casi todo el país, bueno, una parte considerable del país, entre más o menos los años 2004 a 2015, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo imágenes bueno, que están en el libro, y entonces sí quisiera que, todos lo van a leer, supongo, pero que nos contara, bueno, dentro de esos viajes, sus experiencias de aprendizaje, ¿no? Eh, eso, ¿no? Las que quieran. Bueno, el aprendizaje, pues sí, eso le queda cualquier experiencia que uno tenga con los grupos o comunidades indígenas es extraordinaria porque ellos, después de analizar y como uno terminar de alguna de estas expediciones, uno se da cuenta que ha aprendido mucho, o al menos a convivir y a vivir cosas que había dejado de vivir por vivir en la ciudad. Entonces, lo que ellos cuentan, la relación familiar, las artesanías, las tejedoras, cómo le dan sentido a lo que hacen. Y ahora, pues, ellas aportan bastante en la economía de sus lugares. Y, y el aprendizaje que yo creo, bueno, entre muchas cosas que aprendí, una de esas es que mi trabajo como diseñadora gráfica ha sido sobre todo con el profesor José Jairo Vargas, ha sido el diseño de marcas. Nosotros hemos trabajado bastante y nosotros tenemos nuestro discurso alrededor de las formas básicas, círculo, cuadrado y triángulo, que son las básicas, de pronto estrella, espiral, etcétera. Y ya mirando la gráfica, que es lo que está en el libro Forma y Sentido, la gráfica, ellos no ven lo que nosotros vemos, o no, más bien no expresa lo que nosotros expresaríamos con dibujo. Entonces, les pongo un ejemplo, una espiral doble, una espiral, yo la llamo espiral en S. Esa espiral para un grupo indígena, los MISAC, es devolverse, y bueno, allí en el libro les cuento, pero para otro grupo, los ingas dicen eso es persona. Entonces dice uno, uy, pero como persona, si la persona uno la identifica lo más esquemático es con los pictogramas de los baños, ¿cierto? Dice hasta ahí, o de pronto un alambrito, y ya cuando uno ve una espiral doble, dice uno, esto está muy raro. Entonces ahí empieza uno a replantearse si tenía la verdad absoluta, aunque eso sí yo sé que las formas siempre, o el manejo de las formas siempre tiene que ver con la cultura. La cultura aprende sus códigos y las entiende. Entonces, así como nosotros lo hacemos, ellos también. Pero que uno se debe replantear también que no tiene la verdad absoluta. Sí, muchas- Bueno, iba a preguntarle eso, pero creo que lo respondió, ¿no? Sobre su larga investigación en cuanto a encontrar la forma y sentido en el diseño prehispánico en Colombia y en el indígena, y en el diseño indígena actual también. Y le iba a preguntar, bueno, cómo lo relacionaba con el diseño contemporáneo, como en las ciudades, ¿no? Pero creo que lo ha respondido. Tendría algo que agregar. Cuando, cuando busqué el objeto de mi tesis doctoral, era las formas esquemáticas precolombinas, esas que están dibujadas en vasijas, sobre cerámicas realmente. Y yo dije, claro, pues qué ventaja, nosotros tenemos grupos indígenas vivos, quizás yo encuentre la respuesta a qué simbolismo tienen o qué significado o con qué está relacionado. Y resultó que cuando ya hice mis tablas morfológicas, voy a hacer las de los indígenas, de la cultura material indígena, y resulta que era completamente distinto. No, habían unas coincidencias, por ejemplo, las representaciones del cuerpo de la serpiente, la piel de la serpiente. Sí, habían, porque muchas son expresiones analógicas de lo representado. Y también a su vez, siendo expresiones analógicas, también toman los atributos del ser representado.
Por ejemplo, el caso de la serpiente. Entonces, ¿qué atributos tiene la serpiente? Y ellos asimismo tienen su propia simbología. Entonces, allí pues tuve que hacer otra categorización en las tablas morfológicas y apareció una tabla más que se llama, le puse la tabla conceptual, porque habían unas que serpientes tal y no correspondían con las precolombinas. Entonces, pues uno siempre piensa que hay una línea continua o un continuum en la historia y resulta que yo por lo menos en lo que investigué no lo encontré. Hay coincidencias, pero no lo encontré. Y respecto al diseño contemporáneo, hay experiencias muy importantes ahora de la unión de eh, diseñadores y artesanos, diseñadores artesanos citadinos y artesanos indígenas. Eso lo puede uno comprobar en la Feria de Artesanías, en los salones, pero sobre todo hay un Salón Colombia donde uno ve cómo los cestos adquieren unas nuevas funciones. Por ejemplo, hay un cesto que se vuelve lámpara o unos chumbes que de cierta manera colocados en un armazón son una silla. Entonces, uno ve que sí hay bastante absorción de esos diseños, pero que están solo los diseñadores y no todos los diseñadores, varios diseñadores. Entonces, sí tenemos allí una cantera para explotar como diseñadores. La cosa es quererlo hacer y dejar de tener los referentes de afuera. Eso es lo que siempre hemos hecho. Es como la tradición. ¿No? Y la importancia de ir a los territorios y conocer y aprender y reevaluar, ¿verdad? Lo que se ha investigado antes, lo que se ha hecho antes, estar siempre abierta como a esas posibilidades nuevas de interpretación, es muy importante, es pertinente como por estos días hemos estado hablando de la necesidad, por ejemplo, que tiene la academia, que tiene la universidad, que tiene la escuela de diseño gráfico, por ejemplo, de abrir asignaturas, aunque sean electivas, ¿cierto? Para todos estos temas que no forman parte del currículum, ¿no es cierto?, de la carrera. Entonces, una electiva de bordados, por ejemplo, volver al bordado, ¿no es cierto? Actividades que antes, ¿no? Se hacían y que en las ciudades y que van desapareciendo, ¿no es cierto? Y las estudiantes y los estudiantes también están muy interesados en este tipo de prácticas. Hemos estado hablando de eso, que vemos en estas comunidades lejos de la ciudad. Y los estudiantes y las estudiantes están interesados otra vez en traer esto a la academia, ¿no? En que se les enseñe esto en la academia, en que hayan profesores en la academia que les enseñen, por ejemplo, la lengua de cualquiera de estas comunidades. Entonces, no lo tenemos en la escuela. Entonces, es bien interesante porque esto que está en su libro es producto de lo que usted fue a buscar, de lo que usted fue de ese recorrido de tantos años que usted hizo, ¿no es cierto? Pero yo creo que también puede esto venir acá, ¿no? Se puede traer a la academia en cursos cortos, en electivas, bueno, en fin. Entonces me parece que debe pensarse en eso, ¿no es cierto? Em, en múltiples formas, no sé, la cerámica. Yo hablo del tejido porque hoy precisamente estábamos hablando de esto del tejido y el bordado, ¿no es cierto? Pero también muchas de estas formas que usted, con las que usted se encontró, ¿verdad? En estos recorridos por el país, pues yo creo que se pueden traer acá y es como una reflexión. Bueno, yo creo que todos quisiéramos saber cómo fue que finalmente se hace el libro. El libro que, a propósito, es importante destacar que fue diseñado y diagramado por el profesor Felipe Padilla, ¿no? Creo que es importante destacar eso también. Entonces, quisiera que nos hablara sobre eso, cómo fue el proceso de elaboración del libro ya.
del documento. Bueno, esto realmente sí ha sido de verdad de muchos años y ha sido en periodos, en oportunidades, de pronto, por ejemplo, la oportunidad de ir a Mayo, que ahorita están pasando las fotos de la fiesta del Calesturinda. Cuando fui, pues yo estaba empezando el semestre, me parecía difícil decir que quería ir a tomar viaje al Putumayo. Entonces yo pedí permiso, que por favor, que una investigación, qué tal. Y bueno, me dieron el permiso y así después pudo pasar 2 años y hubo un conversatorio aquí en una semana universitaria con los MISAC, los que hasta ahora le decimos guambianos, son los MISAC. Ello era sobre el tejido como herramienta educativa. Y allí me invitaron a su territorio, había un encuentro de tejedoras de todo el Pacífico. Y pues allí me conocí muchísimo, pude entrevistar a los taitas, a las esposas de los taitas que la llaman mama, y, y bueno, ese es otro de los ejemplos. O particularmente queríamos visitar a alguna parte, nos íbamos donde los Guayú, o quizás ir a tierra adentro, donde están los Nasa, o en el Pacífico, donde están los Guaunán. Eso pues como un ejemplo. Luego, también he querido poner algunas narraciones importantes, como es la de un estudiante indígena que se llama Paul Huachetá. Yo lo invité, pero me dijo que estaba en sus territorios y no podía venir. Él me contó, por eso por ahí ven en las fotos alguna mochila que él hizo. Entonces él me contó acerca de los tejidos y de varias cosas importantes de su cultura o dentro de su cultura. Entonces por eso tiene un capítulo allí, no muy largo, pero también la riqueza de la nacional es esa, que hay indígenas, entonces ellos traen su riqueza y la pueden compartir con nosotros. Otro estudiante, William Guadir, de la comunidad Pasto, me invitó a Ipiales a la feria de la chacra y la cultura, a que hiciera alguna conferencia sobre la simbología precolombina y la indígena. Y pues claro, al lado de eso yo no podía desperdiciar la oportunidad de conocer, por ejemplo, la piedra de Cumbal, que es uno de los referentes más importantes para ellos, porque tiene la estrella de 8 puntas, que todavía la usan. Esa estrella de 8 puntas la usan en todo, inclusive el logotipo de la alcaldía de Pasto tuvo la estrella de 8 puntas, para ellos es muy simbólica. Y también pues hablar con el historiador que ya nombré, y bueno, mucha riqueza. Y ya recordé otra cosa cuando me dice que recordaba, bueno, una de las cosas así que recuerdo es que también conocí piezas precolombinas que ya se habían perdido. Un publicista que estaba allí le tomó fotos y esas se perdieron porque ellos las venden y desaparecen. Entonces, cosas como esas son pues extraordinarias, que uno va sin planear mucho, va a dejarse llevar a ver qué encuentra. Esa es como la idea de ese trabajo. El proceso de escritura, ¿no? El proceso de escritura, de sentarse y ver qué orden se le da a todo esto. ¿No es cierto? Creo que está el libro muy bien planteado, además de la calidad de las imágenes. ¿No es cierto? Que es como para sentarse y disfrutar todo ese proceso de aprendizaje que usted nos cuenta acá, pues cuando se sienta y lee el libro, lo disfruta en realidad, acompañado de todas las imágenes que aquí están. Entonces yo también reconozco ese proceso de escritura que está muy bien logrado aquí. Y bueno, maestra, por último, antes de pasar a las preguntas, pues quería que nos contara unas 2 o 3 anécdotas, ¿no? Como positivas, ¿no? Como inspiradoras, digamos, si nosotros, para nosotros, de esos recorridos, de esos procesos de aprendizaje, ¿no? De esa relación que usted estableció en estos viajes,
Quisiera, no sé si recuerda algunas anécdotas que las comparta. Sí, muchas anécdotas. Bastante significativo, como lo dije hace algún rato, es mi visita al Putumayo, porque tenía la oportunidad de conocer de cerca dos grupos muy hermanados, pero tienen algunas diferencias, especialmente en la lengua, que son los ingas y los kansá. Y ir a la fiesta, el Calesturinda, que es la fiesta del perdón, que es la fiesta donde se encuentran, ellos dicen que son hijos de los incas, porque les gusta salir mucho, ¿no? Ellos van por el mundo. Entonces siempre se encuentran en febrero en el Calesturinda y hacen sus rituales y todo esto. Y ellos, si tienen rencillas con alguien, pues es el momento de llegar a perdonarse o llegar a acuerdos, etcétera. La fiesta en sí es muy bonita porque participan los taitas, invitan a su casa o participan, por ahí puse una foto en competencias y ellos llevan la olla de chicha al sitio donde están reunidos, en la plaza principal, y reparten a todo el mundo. Lo que hacen en la minga también es otro de los aprendizajes. La minga no solo es allá donde en el Putumayo, sino también en muchas comunidades. Entonces la minga es, todos ponen, todos toman y todos se ayudan. Entonces es una práctica muy bonita que debíamos copiar más. Copiar, porque ya la están haciendo algunas comunidades y centros comunales lo hacen. Entonces, pues esa experiencia junto con la de la toma del yagé fueron extraordinarias. Para la toma del yagé, el yagé no es un alucinógeno como creerían algunos, sino el yagé, como me decía algunos, es para la vida. Se resuelven cosas. Por ejemplo, iba una médica sofróloga y ella dijo, yo tengo que resolver algo. Yo tengo un problema con mi esposo. Entonces se toma y con las visiones como que la mente se aclara. El caso mío era pues para diseñar, a ver si, a comprobar lo que había hecho Rengel Dolmatov. Había hablado con un indígena tucano, escribió un libro que se llama Los indios colombianos, y él tenía una cátedra en los Andes y hizo un libro que se llama, creo que se llama Los de Sana, y era un indígena. Entonces él le preguntaba y él iba anotando lo que le decía. Pero luego se fue al territorio, al Baupés, ellos están en Baupés y el Bichada, y entonces ellos lo que hicieron fue, le dijo al, al chamán, le dijo, ustedes por favor, tiene, le dijo usted, después de la toma, por favor me anota acá, me hace los dibujos de lo que ve. Y entonces le dijo, no, 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 déjeme así. Y él con el dedo gordo del pie, el indígena lo que hizo fue dibujar en el piso, en la arena, dibujó lo que veía. Tengo alguna información sobre esa, y yo tenía esa preocupación, ¿no? Como de verdad, qué bueno saber qué significan. Claro, posteriormente yo le dije al Taita Olimpo de los Kamsá, ¿y usted a qué vino? Le dije, pues que yo quería verlo tener las vistas para ver qué significan esos diseños. Y me dijo, el diseño no es para ver dibujos, el diseño es para la vida. Y bueno, y hablando con gente de allá, sí me di cuenta que sí, realmente ellos lo piensan así. Entonces, muy interesante tener esa experiencia. Dentro de las muchas que tuve, la de las tejedoras, en ese congreso que hubo de tejedores, y lo del Calesturinda en Putumayo. Muchas otras que se cuentan aquí en el libro. Entonces, bueno, de mi parte, dos cosas. Primero, como llamar la atención a la academia, a la universidad, a la facultad, ¿no? Ojalá recibir a estas personas que tienen tanto conocimiento, tanto por enseñarnos, ¿no? Que sean recibidos acá en la universidad.
de la misma manera en que ellos nos reciben a nosotros, ¿no es cierto? Cuando vamos a sus comunidades, ¿no? Que ese proceso sea recíproco, que en realidad no está pasando. Y bueno, y lo otro es, la otra recomendación, pues que todos tengan el libro, no solo que tengan el libro, sino que lo lean, que lo disfruten. Que forme parte de su biblioteca, porque en verdad vale la pena, ¿no? Aquí está resumido toda una vida de investigación de la profesora Luz Helena, toda esa investigación que nosotros hemos visto desde hace muchos años en ella, en relación con la forma y el sentido en el diseño indígena colombiano, pero acá ya a través de estos recorridos, de esta experimentación, que ella desarrolló en todos estos lugares, pues nada, creo que vale la pena leerlo y disfrutar el libro y la calidad, ¿no? Disfrutar también la calidad de este libro. Entonces, muchas gracias. Gracias, maestra. Está bien esa anécdota. El- lo que yo creo que yo he podido lograr este objetivo es porque yo soy muy paciente. Entonces, lo primero, tener paciencia. No, creo que lo primero, el respeto, respeto por el otro. Y lo otro, tener paciencia porque hay comunidades muy abiertas, pero hay comunidades que son muy celosas. Entonces, por ejemplo, llegar a un sitio y en el baño dice, bueno, en el baño dice, las mujeres con menstruación no pueden usar este baño, pero va uno a la chagra y entonces le dice, usted tiene la menstruación, no puede entrar. Entonces yo, ¿por qué? No, eso es malo, va a dañar la cosecha y no sé qué yo. Ah, bueno, gracias, siquiera me dijo ya. Pero entonces es tener mucha paciencia porque ellos a veces nos ven con cierto recelo y bueno, muchas veces pues tienen razón por todo lo que han pasado, pero en realidad es ir con tacto y no tener pretensión de creerse superior y entenderlos. Yo pienso que es muy fácil aproximarse a ellos. Hay una cosa que aplicamos que no les comenté, nosotros con otros dos colegas, Pedro Uriel Sánchez, él es de diseño industrial, él trabaja con las molas cunas y él hizo su doctorado sobre la mola como elemento de comunicación. Y otro profesor que es Iván Darío, ay, ya se me fue, es que hace rato no nos vemos, no debería olvidarme de él. Él, él era con la comunidad Arhuaca. Nosotros ofrecimos en la maestría de diseño una asignatura que la llamamos la huella indígena y el diseño. Y allí era muy chévere trabajar porque cada uno tenía su módulo, pero uno aprendía del otro. Y ahí aprendí, o me acerqué a la obra de Orlando Falsborda, que él habla de diálogo de saberes. Entonces no va uno a averiguar qué, o ellos a averiguar qué, sino hay un diálogo de saberes, todos tienen sus saberes y se enriquecen. Entonces esa fue la premisa para hacer nuestro trabajo de campo en la comunidad de Aruac. Estuvimos con los estudiantes y fue bastante enriquecedor porque a la vez fuimos a la comunidad de los Jipisierra, que ellos, de esos que dijeron, no más la ciudad, no queremos más la ciudad, nos vamos a vivir como queremos y nadie, vamos a vivir de la tierra, etcétera. Y los estudiantes aquella vez dijeron, ¿sabe qué? No vamos a hacer diálogo de saberes con los arhuacos. Nosotros no tenemos nada que darles a ellos. Nosotros vamos a hacerlos con los hippies sierra porque ellos dictaban talleres y hicieron unos objetos, unos sellos, unos certificados para los cursos, etcétera. Un trabajo bastante interesante y bonito. Y fue así con el diálogo de saberes. Entonces, si va uno con esa perspectiva de la paciencia, respeto y pensar en el diálogo de saberes, seguro van a tener mucho éxito.
digamos que es de manera personal. Uno cree que va a ver los diseños, los que vio en los libros de Regel Dolmatov, y resulta que yo descubrí esa vez que sí era realmente de manera personal, porque yo al otro día cuando estábamos desayunando con los que fueron conmigo a la expedición, estaba la médica, había un psicólogo, un sociólogo, y les dije, ay, necesito un favorcito de ustedes. Y entonces dice, ¿qué? Cuénteme qué vieron. Y todos me miraron como esta, ¿qué le pasa? ¿Cómo va? ¿Sí? Como yo era la primera vez que hacía la toma, pero ellos no, ellos ya hacían la toma hacía tiempos. Entonces me dice, pues usted, ¿cómo se le ocurre preguntarme eso? Y me dijo el psicólogo, yo le dije, pero ¿por qué es para la investigación? Sí, por favor, por favor. No, ¿cómo se le ocurre? Eso es personal. Lo mismo me dijo la médica. ¿Qué pasó? Que luego charlando, ya me empezaron a decir, me dijo no, el psicólogo estaba trabajando sobre las flores de Bach. Eso después lo relacioné y me contó que había visto flores y no sé qué, naturaleza. La médica, no me acuerdo qué, pero debe estar en el libro, y vi que sí está, uno relaciona. Yo quería ver diseños, pues vi diseños, pero el caso de diseñar para la vida, porque ¿qué pasó? Que yo unas 2 noches después, como a las 3 o 4 de la mañana, y se oía ese ritmo repetitivo de los tambores que es tra la 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 la, tra la 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 la, y le golpea a uno. Y yo fui al baño, que era afuera de la casa, y volví, y cuando volví empecé a soñar, y yo veía todo negro, negro, y veía ojos, muchos ojos que me miraban, eran blancos, plateados, y me miraban y yo decía, esto está raro, yo me sentía un poco angustiada. Luego, claro, hay momentos después para el análisis y uno dice, claro, yo siempre he estado muy pendiente de lo que digan los demás, pero ¿por qué? Cuando yo estaba haciendo la toma del yagé, como ellos ya habían tomado, pues yo tenía mucho miedo por ahí hacer quién sabe qué locura. Ellos tomaban, la médica lo cogió, se lo tomó, luego se fue a un balde y vomitó. Y yo, uy, no, yo sí no voy a vomitar acá, ni se crea que, bueno, y ellos lo tomaron tranquilo. Yo llevé una caja de colores con una libreta para hacer los diseños, las pintas llaman ellos, ¿sí? Entonces, pues yo, claro, tuve que evacuar y eso en un sitio, y yo recuerdo que yo no sentía nada en la primera toma. Y entonces le dije al que nos llevó, le dije, oye, ¿por qué no? Ya está, tienes que estar lista, ya estás viendo algo. Y le dije, no, yo no veo nada. ¿Cómo así que no ve nada? No, no, no. Entonces me dijo, pues pídele otra vez al Taita. Entonces yo, no, me da pena. Pues no, ¿cómo así que le da pena? Pídale al Taita. Entonces me fui y le digo, Taita, es el Taita Domingo Tizoy. Dice, Taita, por favor, es que ellos dicen que mejor me tome otra. Y ahí mismo saltó el sociólogo y me dijo, eso es su problema, que usted siempre está pendiente qué dicen los demás y a ver que usted quiere aprobación de todo. No, señora, dígale quiero mi dice yo, ay, bueno, Taita, me regala un poquito más. Y bueno, ya ahí sí pude ver las pintas. En otra ocasión, en la primera ocasión que hablé con indígenas que me dijeron que eso se ve con el yagé, el hermano de la que me dijo eso me dijo, ay, eso no le pregunté a ella, que ella no le quiere decir. Yo le voy a decir, el yagé le dice a uno todo. El yagé le dice si usted es malo, y le dije hasta que se va a morir usted. O sea, el yagé le dice todo. Va a verlo. Tome yagé y va a verlo. Entonces, pues esa es mi experiencia, y pues muchas cosas tengo alrededor y que me han contado. Sí, Bueno, respondí la pregunta. sí.